está grabando. Recuerden que cuando lo grabo, todos los comentarios y todo lo que hablan y todo lo que dicen es público. Bueno, queda registrado. Entonces, lo que va a pasar es que si me quieren decir una grosería, pues va a quedar aquí guardada. Y el plan es que se suban a YouTube de manera pública. Entonces, si quieren darse a conocer en YouTube, pues adelante. Pero yo, todo lo que quede aquí registrado lo voy a subir. Voy a editar algunas cosas por los tiempos, pero vamos a tenerlo ahí para que lo vuelvan a ver. Entonces, les decía que vamos a ver una gráfica del ciclo vital del coronavirus y dónde actúan los posibles efectos, los posibles fármacos para el tratamiento, lo que conocemos hasta la fecha. Y después de eso vamos a ver como tal ya la clase de ventilación mecánica, como la vimos con sus compañeros del grupo de hace rato. Pero esta es una sorpresa, ¿eh? Esto no lo tenía planeado, lo decidí ahorita porque la tenía aquí a la mano. Entonces, les voy a compartir la imagen para que la puedan ver. Y ustedes me dicen si tienen alguna duda. La voy a hacer grande completamente. Y voy a ver, disminuir aquí y hacer el chat para que nos podamos comunicar. Si tienen alguna duda en cualquier momento me escriben en el chat o o abren su micrófono y me dicen. Entonces vean, esta es una célula eucariota y este es el coronavirus, el enemigo invisible, dice Donald Trump, el enemigo que no podemos ver ni atacar de frente. El coronavirus se llama así porque tiene estas espículas en su superficie externa que le dan esta forma, como si tuviera una corona en la microscopía electrónica. Parece que tiene una corona y estas espículas se unen a un receptor que ya conocen, que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Seguramente han escuchado en otros momentos, ahí ya se trabó esto, seguramente han escuchado en otros momentos que había la duda de si los pacientes que tenían tratamiento con IECAS o con ARA2 eran susceptibles de tener más complicaciones o no por el coronavirus. Hasta ahorita la evidencia es que no, que ni el paciente que toma IECAS o ARA2 se complica más y tampoco está contraindicado suspenderlos y por supuesto tampoco está indicado darlos como para tratar de utilizarlos de manera terapéutica de alguna forma para el tratamiento del coronavirus. No hay evidencia de eso, ni clínica ni biológica. Lo único que existe es esta posibilidad de que, o más bien esta realidad de que las espículas se unen a la IECA, al receptor de la ECA, de K2, y de esta forma se adhieren a la membrana celular. Si nosotros de alguna forma bloqueamos esta entrada con un medicamento que se llama Arbidol, podría ser susceptible de tratarse en la entrada. Los que han tratado VIH o los que conocen cómo funciona más o menos el tratamiento para VIH, saben que hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de la entrada. Es algo así, es algo similar. Pero también tenemos la posibilidad de utilizar, cuando se adhiere, esta es la adherencia, cuando se pega a la membrana celular. Pero también el virus se puede unir se puede fusionar con la membrana celular. Y este medicamento que se llama mesilato de Camostat, o es un inhibidor de un receptor específico que se llama TMP-RSS2, evita que se fusione el virión, o el virus más bien, porque tiene su cápside, el virus, con la membrana de la membrana de la célula eucariota. Y entonces, cuando evita que se fusione, pues entonces ya no se mete. Hay otro receptor que interviene en la unión de las espículas a la membrana, es el receptor CD147. Este receptor es susceptible de ser bloqueado por un inhibidor propio del CD147 que se llama Meplazumab, que está en investigación. Entonces ya se mete el virus, desenreda su RNA de cadena sencilla. Este es el RNA de cadena sencilla. Bueno, perdón, esta es la forma en la que entra el RNA, pero si entra el virus completo con su cápside, entonces hay una degradación en los endosomas y la cloroquina, el medicamento que actualmente se utiliza para el tratamiento de manera
heroica para tratar de funcionar, de que haya algo que funcione. La cloroquina inhibe la acidificación endosómica y por lo tanto destruye la membrana o la cápside del virus y evita que se abra y se replique o haga todas las funciones que va a hacer ya cuando el RNA está replicado. Entonces lo mantiene ahí en el endosoma y lo mantiene ahí sin tener actividad. Esta es la única opción hasta ahorita que tenemos como disponible, ¿no? El RNA de cadena sencilla, que es tiene todos estos genes que vemos aquí, esta lista de genes. Y en la traducción, traducción de estos genes para la generación de las proteínas, podemos bloquear en varios puntos. Por ejemplo, el lopinavir. El lopinavir es un antirretroviral que se utiliza para el tratamiento de VIH, inhibe este gen, el 3SL-PRO, y este medicamento, al inhibir en este lugar, va a inhibir la traducción del RNA. También este otro medicamento, el GRL0617, hace lo mismo. Y hay otros medicamentos que actúan en la helicasa, que son inhibidores de la helicasa. La helicasa es una enzima que se encarga de desenredar los segmentos de RNA o de DNA para hacer todas las funciones que tengan que hacer, replicación, duplicación, transcripción, etc. Y algunos medicamentos que actúan sobre la helicasa son la ribavirina, el remdesivir y el favipiravir. El remdesivir es un medicamento que está producido por la empresa Gilead. La empresa Gilead se enfoca al tratamiento o la producción de antirretrovirales. Es una empresa californiana que se encarga de producir antirretrovirales y también de producir fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, antivirales de acción directa, los que se usan ya desde hace unos 2 o 3 años aquí en México. Bueno, el remdesivir es un medicamento que se utilizó inicialmente para el tratamiento del ébola, el virus del ébola ahí en África, en Sierra Leona, en Ghana, etcétera, en esos países en Liberia, donde hubo una epidemia de ébola hace alrededor de 5 años. Ahorita todavía hay algunos focos epidémicos, pero el remdesivir es para el tratamiento del ébola. Y resulta que hace una semana Gilead decidió que todos o gran parte de sus líneas de producción se detuvieran, de líneas de producción de otros fármacos con los que gana mucho dinero, por ejemplo, los antivirales de acción directa, los de hepatitis C. Entonces decidió que se detuvieran sus líneas de producción y que se pasaran para producir remdesivir. ¿Por qué? Pues porque seguramente saben algo, tienen algún ensayo clínico en el que han demostrado la evidencia, la eficacia del remdesivir para el tratamiento del coronavirus. Y entonces sería un exitazo, ¿no? Si lo tienen en 2 o 3 meses, o lo producen en 2 o 3 meses, sería un gran éxito económico, por supuesto, para la empresa. Entonces, seguramente el remdesivir va a ser como el estándar de tratamiento del coronavirus en algunos meses. Vamos a ver cómo va la historia, pero bueno, puede ser una opción. Hay inhibidores de la CIP de esta proteína C o enzima CIP, como el alisporivir, que se encargan de evitar que estos transcritos, estos productos de la traducción, no son transcritos porque no es material genético, son proteínas. Estas proteínas secundarias de la producción inhiban el siguiente paso, que sería la replicación o la transcripción viral para producir más viriones, ya sea en RNAs positivos o negativos, que serían la secuencia 5'3 o la secuencia 3'5, como ustedes lo ven. Entonces, estos son algunos de los lugares en donde el tratamiento para el coronavirus se está estudiando. Aquí está la exocitosis, ahí no hay nada, aquí todavía no hay nada que se utilice o que pueda utilizarse para el tratamiento. Pero esa es la gráfica que les quería mencionar. La fuente la tengo por allí, es un artículo de preprensa de unos investigadores ecuatorianos, un amigo mío que está trabajando en la OMS, que fue compañero mío de la maestría y es un investigador, es un biotecnólogo que está desarrollando mucho estos tipos de medicina, medicina, ¿cómo se le dice? Medicina genómica, bueno, pero específica, dirigida a los anticuerpos contra los genes específicos. Se me fue el nombre, ahorita me acuerdo cómo
¿Cómo lo describen? Bueno, al final de cuentas, estas son las posibilidades de tratamiento actuales para el coronavirus. En este mismo artículo vienen algunas, hasta acá abajo está el interferón, que casi no tiene evidencia de uso. Este mismo artículo habla de algunas estrategias para generación de vacuna. Y hay 6 grandes líneas de generación de vacuna. Esas no la traigo, la gráfica no la tengo a la mano, pero ahí tengo el artículo y ahí viene. Pero se los paso después o se los subo para que lo puedan ver y lo compartan si quieren. Eso era lo que les tenía de coronavirus. Y les voy a enseñar. Ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla y voy a pasarme a la presentación ahora sí, de ventilación mecánica. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda de eso o alguna pregunta? ¿Sí están ahí? ¿Están dormidos? ¿Ya se quedaron ahí? ¿Ya se clavaron? No, ninguna. Ok, bueno, gracias. Bien. Vamos a ver principios de ventilación mecánica, desde lo básico para dummies hasta algunas cosas técnicas complicadas que ustedes quieran ver, hasta donde alcancemos, hasta donde se pueda, hasta donde mi capacidad pueda y hasta donde ustedes me quieran preguntar. Y eso vamos a ver si lo logramos. Yo sé que hay unos que seguramente no han manejado ventiladores mecánicos y hay algunos que sí y que saben algo de medicina interna. Entonces vamos a tratar de hacerlo integral para que a todos les sirva. La vía aérea maneja presiones y maneja volúmenes. Los volúmenes se ven en los grandes bronquios, en los bronquios principales y en la tráquea. Entonces podemos evaluar ahí el volumen que se mete a lo largo del tiempo, el volumen que entra y que sale a lo largo del tiempo, en una inspiración y en una expiración. Y las presiones dependen de dos cosas, del volumen que entra, pero también físicamente dependen de la presión que existe, por ejemplo, en esta presión intrapleural, en la diferencia entre las dos pleuras. Esa presión intrapleural está dada por la caja del tórax y por los movimientos respiratorios propios, por los movimientos del tórax. Bueno, la caja y por los movimientos del pulmón, perdón, no del tórax, los movimientos del pulmón dentro del tórax. Y además, por otro factor, que es la presión hidrostática, la tensión superficial que existe entre las dos capas de la pleura, que va a mantener a la pleura visceral y parietal unidos entre sí. Y por último tenemos la presión con la que llega el aire a los alvéolos, que se llama presión alveolar. En la inspiración y en la expiración. En la expiración se mantiene cierta presión. Se llama presión positiva al final de la expiración. Anatómicamente, la vía final de la vía respiratoria está entre los bronquiolos, los alvéolos terminales, y esto finalmente termina siendo un área de intercambio. Les preguntaba hace rato, en la otra sesión, ¿qué entienden por respiración? ¿Qué es respiración? Y les voy a dar 3 opciones. La respiración es la entrada de aire a través de las vías aéreas hacia los bronquios y pulmones, o en general a los pulmones, esa es la primera opción. O la respiración es el intercambio de gases entre las capas de la membrana alveolo-capilar, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la membrana alveolo-capilar. O la respiración es el uso del oxígeno que llega a las células para llevar a cabo las funciones energéticas. ¿Cuál de las 3 es respiración? ¿1, 2 o 3? 2 y 3, 3, 3, 2, 2. Estoy viendo sus respuestas. 2, 2. Es la 3. La 3. La primera opción es la entrada de aire, se llama ventilación. Dice mi novia. Es ventilación. O sea, la entrada del movimiento de aire, el gran movimiento de aire es ventilación. Entonces, los aparatos se llaman ventiladores, no respiradores. Esa es la razón por la que les pregunto, ¿no? Entonces, es entrada de aire, es ventilación.
La segunda que les dije, que es el intercambio de gases entre la membrana alveolo-capilar, eso se llama hematosis, oxigenación de la sangre o intercambio gaseoso de la sangre. Ese es literal, esa es la definición, o bueno, el concepto de hematosis. Y la tercera se llama respiración. La respiración es el uso del oxígeno a nivel mitocondrial para llevar a cabo las funciones energéticas. Eso es respiración. De lo que vamos a hablar aquí no es de respiración. Nos vamos a hablar un poquito de hematosis, algunos factores que tienen que ver con hematosis, pero principalmente vamos a hablar de ventilación, o sea, de movimiento grande de las, de los volúmenes pulmonares. ¿Ok? Aquí podemos ver también las vías aéreas a grandes rasgos, la tráquea como conductor principal, los bronquios, los dos bronquios y los bronquios segmentarios, los bronquiolos no respiratorios o de conducción. Todas estas son vías de conducción, no son vías de intercambio gaseoso. Aquí no se intercambia gas, aquí solamente se mueve. Esta es la parte que vamos a ver, esta es la parte que vamos a estudiar ahorita. Y esta parte, que es la unidad respiratoria, el bronquiolo respiratorio y el conducto alveolar, sí lo vamos a tratar, sí vamos a hablar de algunas cosas, pero no es el enfoque necesariamente. Vamos a ver cómo a consecuencia de lo que hagamos acá y de la presión y el volumen que utilicemos acá, va a modificarse esto. Quiero que entiendan uno, dos, tres conceptos fisiológicos. Este primero, que se llaman zonas de West, y lo pueden encontrar en el Guyton, lo pueden encontrar en el Gannon, lo pueden encontrar en cualquier libro de fisiología, habla acerca de la diferencia que hay entre las presiones vasculares y las presiones alveolares en diferentes niveles de los pulmones. Desde el nivel más alto, que es la zona de West 1, el nivel intermedio, que se llama zona de West 2, y el nivel más inferior, que se llama zona de West 3. La principal causa de que existan estas zonas no es el alveolo, sino la sangre, o sea, el vaso sanguíneo. Y del vaso sanguíneo, o como consecuencia de esto, o a consecuencia o el origen más bien de esto, no es más que la gravedad, la fuerza de gravitación, la gravedad de la Tierra, que hace que los líquidos tiendan a tener una disposición más inferior cuando el paciente está de pie, o por lo menos erguido, o por lo menos está sentado. Entonces, la presión hidrostática es más baja, es más alta en las bases de los pulmones, intermedia en las zonas medias y más baja en las partes superiores. Eso es el principio de las zonas de West. Esta presión, aquí en la zona de West 1, la presión alveolar, la presión con la que entra el aire hasta el alveolo, es mayor a la presión con la que llega la sangre de la arteria. Y es mayor con la que sale la sangre de la vena. Pero siempre la arteria tiene que ser mayor que la vena, porque si el flujo va de izquierda a derecha, si esta presión fuera mayor, entonces el flujo iría de derecha a izquierda, o si fueran iguales, no habría flujo y la sangre se quedaría aquí estancada. Aquí en realidad, estas presiones hidrostáticas, la arterial es más grande que la venosa, eso es lo que ocurre siempre. Pero aquí lo importante es que estamos viendo también la presión alveolar. ¿Cómo interviene la presión alveolar en en el movimiento de oxígeno o movimiento de dióxido de carbono dentro, o la llegada de aire más bien, al alveolo terminal? Después tenemos la zona de West 2, en la cual la presión de la arteria pulmonar, es mayor que la alveolar y, por supuesto, mayor que la venosa. Y entonces necesitamos más fuerza en el alveolo, más presión dentro del alveolo para que se abra y genere la hematosis. Y por último, en la zona de West 3, la presión de la arteria pulmonar es mayor que la venosa y las dos son mayores que la presión alveolar. Y aquí casi siempre los alveolos están colapsados porque las presiones, el tubo siempre está abierto. Es como si tuvieras la llave del agua siempre abierta y siempre está entrando el agua y está. Y no lo puedes tener un tubo por el que siempre pasa agua. Eso es. Y no puedes contenerla, no puedes detenerla en algún lugar. Y así ocurre en la zona de West, y esto colapsa los alveolos y evita que haya intercambio o disminuye la posibilidad de intercambio gaseoso. ¿Ok? Entonces aquí hay más presión parcial de oxígeno, aquí menos, y aquí cada vez menos, y aquí hay más presión hidrostática, aquí hay intermedia, y aquí hay mucho más presión hidrostática. ¿Ok?
El segundo concepto que quiero que entiendan, además de las zonas de West, es el de los volúmenes. Aquí hay un error, se lo señalo, aquí en este volumen, aquí abajito de 2000, es volumen de reserva inspiratorio. Aquí. Aquí. Aquí es expiratorio. ¿Ok? Entonces, los volúmenes o los volúmenes pulmonares son los movimientos de aire que hay entre un lado y el otro lado del aire, es decir, entre el exterior y el interior de los pulmones. Es el movimiento nada más. Eso es un volumen. La cantidad de aire que se mueve entre el exterior y el interior de los pulmones. El volumen más sencillo que conocemos es el volumen corriente o volumen tidal. Se llama volumen corriente, ese es el nombre correcto. Y en inglés es tidal volume con T, y entonces se abrevia VT, volumen tidal, o volumen tidal, o TV, tidal volume. Y hay un anglicismo, pues lo utilizan mucho como sinónimo, pero es una mala traducción de volumen corriente. El término correcto es volumen corriente. El volumen corriente es el aire que entra al pulmón y que sale también en la expiración, en una ventilación no forzada. Ese es por definición el volumen corriente. Este aire ingresa, ya sea ingresa por la inspiración y después sale por la expiración. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. En un momento dado, puedes hacer que el paciente respire de forma muy profunda, que meta mucho aire, y eso se llama volumen inspiratorio de reserva. Cuando termina la inspiración, estás respirando normal, la detienes, entonces respiras profundo, hasta el volumen inspiratorio de reserva, hasta el tope máximo. Y lo sacas otra vez y regresas a lo normal. Y vuelves a hacer volumen corriente. Terminas una expiración normal en volumen corriente. Y entonces sacas todo el aire hasta el final. Eso se llama volumen, ese aire que sacaste después de la expiración no forzada, se llama volumen expiratorio de reserva. Esos son los tres básicos, los volúmenes básicos. La suma de dos o más volúmenes pulmonares se llama capacidad. Y tenemos varias capacidades. La capacidad inspiratoria, o sea, la capacidad de meter aire, es la capacidad que suma el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, o sea, esta línea, esta flecha. La capacidad que suma el volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva, que estaba mal escrito, se llama capacidad vital. Esa apréndansela. Existe otro pequeño volumen que no les había mencionado, que es que es el volumen que existe al final de una expiración forzada. Este volumen no lo podemos sacar, es imposible sacarlo y es imposible medirlo también. No se puede medir, porque es el volumen que está dado por los mismos pulmones, el aire que está en los pulmones, en el espacio muerto y en otros lugares en que no se puede medir. Este volumen se llama volumen residual. Cuando sumas el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual, tienes una capacidad que se llama capacidad residual funcional, pero esa no la podemos medir. Y por último tenemos una capacidad que incluye todos los volúmenes, que se llama capacidad pulmonar total. Esta no la podemos medir tampoco porque no podemos medir el volumen residual. Se puede medir si le sacas los pulmones al paciente y los metes así en agua y haces que desplacen el agua como en el principio de Arquímedes. Entonces mides ese volumen, pero de manera natural no se puede medir. ¿Ok? ¿Quedó claro esta gráfica? Entonces ya quedó claro las zonas de West, quedó claro lo de las ventilaciones y todo. Si está bien, pues si no hay dudas, pues avanzo porque lo voy a complicar más. Especialmente para los que nunca han visto esto, ¿no? Ahí déjenme borrar Déjenme borrar aquí. Aquí tenemos una espirometría. Una espirometría es la medición de las capacidades y volúmenes pulmonares para meter el aire y para sacarlo.
En esta gráfica, ustedes están viendo el flujo. Flujo es la velocidad de movimiento de un líquido o de un gas, o sea, de un fluido, dentro de un tubo cerrado. Eso es un flujo. Un flujo es una medida de velocidad. Entonces, la capacidad de mover, la velocidad para mover el aire dentro de un tubo cerrado. Eso es flujo. Y lo estamos midiendo contra el tiempo. Estamos midiendo velocidad contra tiempo. Es como si yo les midiera, para que se lo imaginen, imagínense que es la entrada o la entrada o salida de alguien al antro. Entonces llega el antro, está toda la gente afuera, está detenido, está ahí el cadenero evitándoles, bloqueándoles la entrada. Está todo cerrado, los está seleccionando ahí y viendo si puedes entrar o no, si vas bien vestido o no, lo que le parezca que sea en su clasismo lo que puede pasar. Y entonces de pronto deja pasar a alguien, a 2, 3 personas. Y el flujo es pequeñito, de 2 o 3 personas en un segundo o 2 segundos. Y de pronto todos empiezan a enojarse, le amontona la gente y empieza a entrar, pues tiene que entrar en algún momento, porque pues de eso viven, de eso venden. Entonces empieza a aumentar la cantidad de gente que entra. Eso es un flujo. Es la cantidad de un fluido, pensando en una persona como un fluido, la cantidad de una persona o la cantidad de líquido o de gas que entra a través de un tubo cerrado, que sería la entrada del antro. Mientras más gente entre por allí en menos unidad de tiempo, pues entonces el flujo es mayor. Y aquí mides el tiempo. El flujo puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, al principio de la noche, el flujo en el antro es muy pequeño. A la mitad de la noche, el flujo en la entrada del antro es muy grande. Y al final de la noche, cuando están saliendo, el flujo es muy grande, pero de salida. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de explicar esta gráfica. Es lo mismo. Aquí es al principio de la noche, esto es a la mitad de la noche y esto es al final de la noche. Entonces, está muy bajito el flujo. ¿Sí me explico? Pero hay flujos de entrada y hay flujos de salida. Espero que quede claro para los que no han visto nunca en espirometría o una gráfica de este tipo, o a los que les cuesta trabajo entender gráficas. Eso es lo que quiero representar, o lo que representa más bien esta gráfica. Un poquito más complejo, un poco más de conocimiento matemático. El área bajo la curva representa todo el volumen de aire que entró en esa respiración. O sea, el área bajo la curva es el volumen o la capacidad vital, la capacidad de aire que entró, la capacidad vital forzada. ¿Se acuerdan de la capacidad vital funcional o forzada? ¿Qué es esta? La capacidad vital, esta. Forzada porque la fuerza es hasta la expiración y hasta la inspiración, por eso es forzada. Esta es la capacidad vital, esta capacidad vital es el área bajo la curva. Es la capacidad del antro. O sea, ¿qué tanta capacidad tenía de gente? ¿Cuánta gente quedó adentro? El área, en la medición de cuánta gente entró en el primer segundo, más la que entró en el segundo 2, más la que entró en el segundo 3, etcétera. La suma de todas esas personas te da la capacidad total del lugar. Y eso se llama, en una integral, es una integral definida, porque tiene límites muy claros, tiene un límite inferior y un límite superior, entonces te da el área bajo la curva. Esta. En segundo lugar, y además vemos la capacidad vital. En segundo lugar, la espirometría nos mide otra gráfica. Esta gráfica es de flujo expiratorio. Es de velocidad de flujo expiratorio, pero más que flujo, el flujo, recuerden, es volumen por unidad de tiempo, pero aquí el flujo está dado en una sola gráfica, aquí. Pero es volumen por unidad de tiempo. En este momento, aquí arriba, tienes la mayor capacidad vital, estás insuflado, metiste todo el aire. Y aquí te dicen, sopla, saca todo el aire. Lo sacas todo hasta 7 segundos o a lo que alcances de segundos. Y entonces sacas todo el aire y vas a tener una velocidad de flujo o un volumen de aire que sacaste, que se llama volumen expiratorio forzado. ¿Por qué? Pues porque lo obligaste a salir, por eso es forzado. Volumen expiratorio forzado. Y aquí lo medimos al primer segundo. Aquí. Eso se llama BEF1, volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, el concepto de capacidad vital y el concepto de volumen expiratorio forzado, piensen que la capacidad vital se mide en la inspiración, o sea, lo que puedes meter es lo que te cabe. Y el volumen expiratorio forzado es la velocidad a la que lo sacas, qué tan rápido lo sacas y qué tanto volumen sacas en un segundo. Es un flujo, al final de cuentas, es un volumen por unidad de tiempo. Y entonces, cuando lo metes, si te cuesta trabajo meter el aire,
tienes una restricción para sacar el aire. Cuando tienes una dificultad o una disminución de la capacidad vital forzada, tienes una neumopatía restrictiva. Cuando tienes una disminución de la capacidad de sacar el aire del flujo de salida, tienes una neumopatía obstructiva de la salida de aire. ¿Ok? Entonces, la capacidad vital te habla de la restricción, el volumen expiratorio forzado te habla de la obstrucción. Aquí vemos los dos valores. Aquí tienes el valor, bueno, dos valores, el valor del paciente y el valor de referencia que debería de tener ese paciente. Este paciente mide su volumen, perdón, su capacidad vital es de 4.18 litros y de referencia debería tener 4.97. Entonces, su porcentaje predicho es de 83.9%. Arriba de 80% prácticamente todo es normal. Está normal. Pero el BEF1, o sea, no tiene restricción, pues hablando de esto no tiene restricción. Pero el BEF1 tiene inicialmente 2.4 litros, o sea, sacó en el primer segundo 2.4 litros, cuando debería haber sacado 4.07 litros. Entonces, el porcentaje que saca, de acuerdo a la referencia, es de 69.7%, debajo de 80. Ese paciente, a ver si me entendieron, si me están haciendo caso, si están despiertos, ese paciente tiene un problema restrictivo o un problema obstructivo. Bien, obstructivo. Si me están haciendo caso, están despiertos todavía. Es un problema obstructivo. Porque tiene disminución del flujo de la salida de aire. Es un problema obstructivo. ¿Ok? No tiene restricción, su volumen está normal. Es más, aquí les puedo enseñar esta gráfica. La gráfica negra es la del paciente. La gráfica negra es la del paciente. Y la gráfica azul es la predicha, o sea, el de referencia. Y aquí vemos la capacidad vital, o sea, esta área, recuerden, el área bajo la curva es la capacidad vital, o sea, toda esta área de este triángulo, un área de un triángulo, fácil. Esta área es la capacidad vital. ¿Cuál triángulo tiene menor área? Pues el negro, ¿no? Entonces ese negro tiene 83% respecto al azul, eso quiere decir. Y por otro lado, esta es otra ventilación, este es esta. Referencia están dándole broncodilatador, no se los voy a explicar, no importa en este momento, pero bueno, es otro momento de la misma curva. Y en este caso, aquí tienes otra vez el volumen que sacaste en un segundo, comparado contra lo que deberías de sacar, antes y después. Entonces aquí tienes la disminución, es menor. ¿Ok? Por eso es un problema obstructivo. ¿Listo? Entonces, 3 conceptos claros. Zonas de West, volúmenes y capacidades pulmonares, y espirometría, cómo se miden los volúmenes, cómo lo hacemos ya en la práctica, ¿va? Lo voy a complicar más para poder avanzar en lo de modos de ventilación. ¿Qué vamos a medir cuando vamos a ponerle un ventilador a un paciente? Primero le vas a conectar, lo vas a intubar, le vas a poner la cánula, el tamaño de la cánula que sea, y vas a medir 3 cosas. ¿Quién dispara o quién inicia la ventilación? ¿Quién limita la ventilación o hasta cuánto es el límite o a qué valor, qué variable limita la ventilación? Y el ciclado es quién va a definir hasta dónde va a terminar la ventilación. Si el que delimita o el que decide el inicio es el ventilador, por el valor que quieran, por volumen o por presión, eso no importa ahorita. Si ustedes deciden que es el ventilador, eso se llama ventilación controlada. Si ustedes deciden que quien inicie, quien dispare la ventilación sea el paciente, se llama asistida. Estas son ventilaciones en las cuales el ventilador, o modos en los cuales el ventilador va a ejercer cierta presión o cierto volumen. Por eso está aquí, por volumen o por presión. En la ventilación espontánea, tú nada más le vas a dar flujo o presión, un poquito de presión, el paciente va a estar despierto, él va a decidir siempre, por eso es el trigger el paciente, y le vas a dar un poquito de oxígeno, un CPAP, un BiPAP, o en la presión soportada, en la cual solamente le vas a dar un poquito de flujo, un soporte respiratorio o ventilatorio, en el cual le vas a poner una mascarilla con oxígeno, en el que va a estar fluyendo el oxígeno y el paciente va a ventilar
a su ritmo, a su frecuencia, a su presión, a lo que él decida, o su cuerpo más bien requiera, ¿no? Es la primera variable. ¿Quién inicia la ventilación? Puede ser controlada, puede ser asistida, puede ser espontánea, puede ser soportada. ¿Cómo se sostiene la respiración? La respiración o la ventilación, más bien, yo les estoy diciendo que es ventilación y es ventilación. ¿Cómo se sostiene la ventilación? Se sostiene por el flujo o por la presión que le estás dando. Si el flujo es muy alto, aquí, y controlado por el ventilador, pues nosotros lo decidimos. O sea, nosotros como médicos decidimos el flujo. Que el flujo fuera a esa velocidad. Si la presión es muy alta, pues nosotros también lo decidimos. En las ventilaciones, me pregunta Vero, en las ventilaciones donde el disparador es el paciente, ¿tiene que estar despierto? Despierto no. O sea, despierto hablando de que está alerta, con los ojos abiertos, consciente y con la mirada que fija en un punto, no necesariamente está despierto, pero por lo menos tiene esfuerzo respiratorio. Recuerda que el centro respiratorio que está en el bulbo depende, es autónomo, o sea, no requiere, se puede controlar de manera voluntaria, tú puedes decidir en un momento cuándo vas a respirar o cuándo no, pero va a llegar un momento en que no vas, en que si tú dejas de respirar, el centro respiratorio va a tomar el mando y va a ventilar por sí mismo, o sea, solamente porque se necesita, pues, para mantener la vida. Pero despierto, alerta, con los ojos abiertos y todo, no necesariamente. Va a estar con el centro respiratorio útil, que es del tallo cerebral y que es autónomo. Bueno, entonces le decía, entonces puede estar limitado por la presión o por el flujo en los dos modos, controlados o asistidos. En el modo espontáneo, pues generalmente es la presión o el flujo del ventilador el que lo da, le das un poquito de presión, 2 o 3 centímetros de agua. Y en el caso de que sea soportada, pues el ventilador prácticamente no hace nada, nada más le da un poquito de oxígeno. A veces ni hay ventilador, ¿no? Ni siquiera necesitas el ventilador para que le dé flujo. Y por último, el ciclado. ¿Cómo se finaliza la ventilación? En el ciclado, al finalizar la respiración, lo decide el ventilador en los modos controlados. En la asistida, lo decide el ventilador cuando es en volumen o cuando es en tiempo, pero en las espontáneas y soportadas lo decide el paciente. ¿Okay? Aquí la diferencia está aquí. ¿En quién inicia? En esta inicia el paciente. Y en la finalización lo decide el ventilador. ¿Ok? Bien, aquí está un poquito más fácil tal vez. En los mismos modos ventilatorios es lo mismo, pero ya simplificado, que están clasificados según la variable de control, que puede estar controlado por presión, por flujo, por volumen o tiempo, o sea, la presión que le das, la velocidad a la que le das el aire, el volumen que metes o el tiempo en el que lo metes. O la variable de ciclado, que son las mismas. O lo puedes clasificar de acuerdo a si el paciente actúa o no actúa en esa ventilación. Si es una ventilación mandatoria u obligatoria o controlada, que se le llama también, todas las ventilaciones están controladas por el ventilador. Si es una ventilación espontánea, entonces todas las ventilaciones son controladas por el paciente. Si es intermitente, entonces algunas van a ser por el ventilador y algunas van a ser por el paciente. Y si es sincronizada, el ventilador va a estar como aquí a la expectativa, a vigilar que el paciente tenga cierta ventilación y en el momento que tenga una respiración, le mete el aire. Y entonces mezclamos, puede ser una ventilación controlada por presión, o puede ser controlada por flujo, o controlada por volumen, o puede ser una ventilación espontánea o asistida, es esta, la espontánea o asistida, por presión, o por flujo, o por tiempo, etc. ¿Sí? Es una combinación de ambas clasificaciones. Así lo vamos a hacer. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a pasar ahora sí a ventilación. ¿Qué vamos a medir en el ventilador? ¿Qué variables podemos modificar nosotros? Podemos modificar, depende del modo, por supuesto, hay variables que pueden modificar en un modo y en otras no. Vamos a modificar la fracción inspirada de oxígeno, podemos modificar la presión de soporte en centímetros de agua, podemos modificar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el volumen corriente y el flujo. Esto en estas unidades que vienen ahí para que sepan de qué están hablando. La fracción inspirada pues es en porcentaje, el porcentaje de oxígeno que está metiendo el paciente en cada ventilación. La fracción inspirada normal es del 21%. La presión de soporte en centímetros de agua, la frecuencia respiratoria en respiraciones por minuto, el tiempo inspiratorio en segundos o la relación IE y el volumen corriente en mililitros y el flujo en litros por minuto. ¿Ok? Esto es todo lo que podemos controlar. Si quieren anotarlas o tomarle foto o lo que ustedes quieran, para que se acuerden, porque las vamos a usar en el simulador. Y les voy a enseñar dos gráficas que necesitamos entender. Una gráfica que se llama gráfica de ventilación, perdón, gráfica de volumen-presión,
en la cual entra, esto es la presión de la vía aérea, y esto es el volumen. Entonces entra, esta es la rama inspiratoria, la rama en la que entra el aire. Entonces aquí estamos en el tiempo cero, el paciente inicia su ventilación, inicia a meter aire en la inspiración, llega a un punto de inflexión en el que va a acelerar rápidamente la curva, va a detenerse, va a hacerse un poquito más lento, hasta un tope de presión. ¿Qué topa la presión? Pues en el momento en que se abren todos los alvéolos que necesitas, o que se llena de aire la vía aérea, y ahí topa la presión. Y entonces empieza la expiración y empieza la curva descendente. Esto es una gráfica de volumen, presión, el volumen hacia arriba y la presión hacia el lado, en las X. ¿Ok? Acuérdense de esa gráfica. Volumen, presión. Y tenemos otra gráfica de presión de la vía aérea. ¿Cómo se va a medir la presión dentro de la vía aérea? Se mide en centímetros de agua y esta está en unidad de tiempo, a lo largo es unidad de tiempo. Cada una de estas es una ventilación. Y aquí vamos a medir, podemos medir la presión media o presión de meseta o presión plató, que se llama también, la presión intermedia, que es este cuadro, lo que está dentro de este cuadro, el promedio de la presión. Y aquí entra otra variable, bueno, dos variables más. Este paciente va a empezar a meter aire, inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Va a empezar a meter aire, pero a partir de cierta presión. Esa presión mínima con la que empieza el paciente, que es la presión al final de la expiración, aquí esta es la expiración y aquí termina, es la presión positiva al final de la expiración, la presión con la que se queda el aire dentro de los pulmones al final de la expiración. Entonces empieza a meter, mete uno y luego mete otro, etc. Sí, va metiendo y sacando, metiendo y sacando. Entonces aquí tenemos esta presión que se llama PIP, presión positiva al final de la expiración. Este tiempo que dura la inspiración se llama tiempo inspiratorio y puede medirse en porcentaje en respecto a toda la respiración, a todo el ciclo ventilatorio, o puede medirse en tiempo, en unidades de tiempo, en segundos. Generalmente el tiempo inspiratorio es un valor de 1, o tiene la unidad, y el tiempo expiratorio es de 2, o sea, la relación es 1 a 2. Hay un tiempo, un segundo si ustedes quieren, por 2 segundos de expiración. Así se mide el tiempo inspiratorio en relación inspiración-expiración, en tiempo absoluto o en porcentaje, que al final de cuentas sí viene siendo lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos la presión media o presión plato, la presión media que está aquí. ¿Ok? Y por último, en esta gráfica que ya se las había enseñado, es una gráfica que se llama volumen-presión, pero estamos midiendo lo que es la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar es la capacidad de insuflarse. Es lo opuesto o lo recíproco a la resistencia. Entonces, se puede distender el pulmón y estamos hablando de la distensión pulmonar solamente como esta capacidad de meter el aire o de entrar o de modificar su volumen respecto a la entrada de aire. Y cuando hablamos de la distensibilidad dinámica, hablamos de esta gráfica entera, o sea, de toda esta gráfica. Y cuando hablamos de la distensibilidad estática, es esta línea punteada. La distensibilidad se puede mantener así como está ahí, vamos a suponer a 45 grados, o se puede inclinar o se puede subir. Y eso te habla de la capacidad del pulmón de ser elástico. En este caso es más elástico, en este caso es menos elástico. Necesitas más presión para cambiar el volumen. En este caso necesitas poquita presión para cambiar el volumen. Piénsenlo como en los globos, les decía hace ratito, en los globos muy pequeñitos que te cuesta mucho trabajo inflar, que tienes que meter mucha fuerza para que cambie el volumen. Y los globos muy grandes que tienes que metes mucho volumen, pero se inflan rápidamente, porque tienen menos distensibilidad. Perdón, mayor distensibilidad, más distensibilidad. ¿Ok? ¿Está claro eso? Bien, porque entonces voy a terminar de compartir la pantalla para pasar a la gráfica de, al simulador. Y si quieren me pueden ir preguntando algo si tienen alguna duda, porque en el simulador, esto ya es rápido, pero está padre y es importante. Si quieren abrir el micrófono, si me quieren preguntar, me dicen. Aquí está. Me voy a salir desde el principio. Déjenme compartir la pantalla. Sí, Doc, una pregunta. ¿Cómo se medía la presión soporte en lo de las variables? ¿La presión soporte en qué unidades? En Ah, centímetros sí. de agua. En centímetros de agua. Uh-huh.
Y déjenme terminar la presentación. Listo. Vale. Y entonces, aquí está. Ok, ahí están viendo la gráfica, están viendo la pantalla, ¿no? Del simulador. Una pantalla en blanco, pues. ¿Sí, no? Sí, ahí lo están viendo. Ok. Le voy a iniciar el simulador, van a dejar de verlo un momento, me voy a salir de la pantalla. Y ahí ya le están viendo. Están viendo el simulador, están viendo la pantallita del ventilador según. ¿Sí? Entonces lo voy a encender. Esto es para dummies. O sea, me empecé desde lo básico. Desde este es un pulmón y aquí está el pulmón y se infla así y todo lo facilito. Se prende en el on. Debe estar conectado. Bueno, aquí ya está conectado, pero debe estar conectado. Lo prendes en el on. Ya lo prendes. ¿Qué vamos a hacer? Este modelo es un modelo de ventilador. Este es un simulador que está en línea de la marca Drager. Casi todos los ventiladores, las marcas, las compañías, el Vela también, que es uno muy conocido, tienen simuladores y lo pueden utilizar. Este Drager es uno muy utilizado, muy común y bueno. Entonces, casi todos los ventiladores tienen las mismas gráficas, nada más cambia la posición, ¿no? Es como un coche, es como tener un coche y te cambia el lugar en donde pusiste, donde se prenden las luces o lo que sea, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Todos los coches funcionan de la misma forma, nada más cambia ese lugar. Te tienes que acostumbrar, pues. Si conoces uno, conoces todos, pues. Si sabes manejar un coche, sabes manejar todos. Nada más tienes que saber dónde está colocada o qué variables vas a modificar, ¿no? Si no sabes ni qué es el clutch de un coche, pues no vas a saber manejar. Ese es el punto. Entonces, aquí lo que vamos a modificar, pues esto es sencillo. Le pones un nuevo paciente. Y aquí vamos a ver las variables. Todavía no hemos empezado a ventilar. Vamos a ver las variables que tiene este ventilador. Esta es una variable que tiene, bueno, el adulto. ¿Qué tipo de paciente es un adulto? El modo de ventilación es presión control, dice. Ahorita lo vamos a ver, o presión soporte. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues por un tubo endotraqueal. Esta que no sé qué variable será, ahorita la checo, que está apagada. La FIO2 definida es de 40%. La frecuencia respiratoria definida es de 12 y la presión inspiratoria es de 10 milibares o 10 centímetros de agua, que es lo mismo, ¿no? El PIP es de 5 milibares o 5 centímetros de agua. La curva, ¿se acuerdan del slope? ¿Se acuerdan de la distensibilidad? Así, la forma en que se frecuencia o la curva en la que entra, eso es el slope. ¿Cómo se dice? La pendiente. La pendiente de la curva de respiración, eso es. Es lo que nosotros estamos evaluando. ¿Ok? Bueno, lo voy a encender, ahora sí, digamos, ya vamos a iniciar con este paciente. Todos los ventiladores tienen un modo que se llama decisión, confirmación. Todos los ventiladores tienes que tomar la decisión, aplicarla y después confirmarla. El botón de confirmación es este de abajo. Y el botón de decisión, pues son todas estas. Entonces, la decisión ahorita es iniciar la ventilación. Vamos a iniciar, pero tenemos que confirmar. No inicia y dice, es que no cicla el ventilador, que no enciende. Pues no, porque no lo has confirmado. Entonces, aquí ya se canceló, por ejemplo, en automático. Entonces, start y confirmo. Y dice, ¿cuándo se hacen las modificaciones en el PIP? Ahorita hablamos de PIP. Ahorita hablamos de PIP. Primero vamos a entender esta gráfica. ¿Se acuerdan de las gráficas que estábamos viendo? Gráfica presión sobre tiempo. Ahí está, la de presión. De meseta, presión, presión, presión. Le voy a cambiar el modo ventilatorio. Ahorita les explico qué voy a hacer. Nada más que quiero explicarles en esta modalidad. Este modo ventilatorio se llama asistido controlado por volumen. ¿Quién está decidiendo? ¿Esos son los valores óptimos para el ventilador? No, esperen, ahorita lo vemos. ¿Quién está decidiendo que se inicie la ventilación? ¿El paciente o el aparato? Es un modo asistido controlado. ¿Quién lo está decidiendo? ¿El ventilador o el paciente? El venti. Es controlado. O sea, está controlado por el ventilador. Está controlando, es más, lo estamos decidiendo nosotros personalmente, pero el ventilador es el que toma las decisiones después. Nosotros no hicimos las modificaciones, pero fue gracias a la modificación, a lo que nosotros hicimos, ¿no? Ahí está. El ventilador está dando todo, todas las ventilaciones.
¿A qué tasa, a qué frecuencia está dando las ventilaciones? A una frecuencia de 12 respiraciones por minuto. Me preguntabas, ¿esos son los valores óptimos del ventilador? Te pregunto yo, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal? A ver, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. ¿Está bien? 12 a 16. ¿Está normal? Aquí voy a callarlo. Voy a callarlo al lado. Ahorita vemos por qué está chillando. Entonces, la frecuencia respiratoria normal, si es de 12 a 16, pues yo la voy a establecer en 12. ¿Quieres que la suba? La voy a subir a 14, porque 14 sigue siendo normal, ¿no? ¿Quién lo decide? De manera arbitraria, tú, uno. Hay ventilaciones de alta frecuencia, hay modos, eso es ventilación mecánica avanzada, no lo vamos a ver ahorita, nada más esto es básico. Tú solamente decides de manera general cuál es la frecuencia ventilatoria normal. Si no sabes qué tiene, dale la frecuencia ventilatoria normal. Sí, de 12 a 20, lo que tiene normal. ¿Sí? Ahí está la ventilación. Ese es uno de los métodos. El segundo punto, que es importante, esta es una ventilación controlada y está controlada por volumen. Es decir, nosotros estamos decidiendo cuánto volumen le estamos administrando. ¿Cuánto volumen le estamos dando por respiración? ¿Cómo se llama el volumen? ¿Cómo se llama el volumen que entra a las vías respiratorias en cada inspiración o expiración? Ya se los dije, por eso vimos las gráficas. Volumen tidal o volumen corriente, así es, volumen corriente. Y entonces, ese volumen corriente es el que vamos a modificar aquí. ¿Cuánto es el volumen corriente normal? Lo habitual es que lo llevemos de 6 a 8 mililitros por kilo. Entonces, si este paciente, vamos a suponer que pesa, no sé qué quieren, 90 kilos, y vamos a dejarlo a 6, 9 por 6, 54, o sea, 540. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar el volumen tidal. Selecciono, modifico, vean cómo está cambiando de este lado, en el amarillo, le estoy dando vueltas yo, 350, que hicimos que 540, ¿verdad? 390, 410, 420, 530, 540. Ahí está, pero me marca, me detiene porque necesitamos aumentar el flujo. Ahorita lo vemos. Vamos a dejarlo en 530, que es lo más cercano. Y el flujo, necesito aumentar el flujo para que entre ese volumen. 540. Ah, ¿cómo lo calculé? Sí, ahí voy. Son varias preguntas. Ahora ahí voy. El flujo. Ya. Primero, ¿cómo lo calculé? 6 de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Tienes razón, Tania, por supuesto es de peso ideal. ¿Por qué no es de peso real? Yo les dije 70 kilos y me pareció que un adulto de 70 kilos estándar, pues está normal, ¿no? Es lo adecuado. ¿Por qué les dije que 70 kilos? Bueno, pues que era un adulto normal, pero vamos a poner que pesara 150 kilos y que se les ocurre darle un volumen corriente porque dijo el doctor Frontana, de 6 mililitros por kilo de 150 kilos. ¿Cuánto le sale? 6 por 150 le sale 900 mililitros. O de a 8, vamos a poner que le dieron de a 8. 8 por 150 le sale 1200 mililitros. Esos 1200 mililitros son demasiados. O sea, ¿cuánto es el volumen corriente normal? El volumen corriente normal es de 300 a 400 mililitros más o menos. Si no contamos el espacio muerto, porque falta el espacio muerto, que son como 150 mililitros. Entonces son como 500 mililitros más o menos en promedio. Y le estás metiendo 1200. O sea, un volumen exagerado. Imagínense un paciente obeso. El paciente obeso, ¿qué tipo de neumopatía va a tener? ¿Obstructiva o restrictiva? A ver si sí me estaban atendiendo. Restrictiva, así es. Entonces, el paciente obeso va a tener restricción para la entrada de aire. Tú le metes 1200, o sea, le cuesta trabajo meter el aire. Y tú le metes 1200, o sea, un chorro, por no decir que un chingo, le metes 1200 y entonces no puede meterlos. ¿Y qué va a pasar con la presión de la vía aérea? Pues va a incrementar. Y le estás metiendo volumen a la fuerza, es como si te soplaran en la boca a ti para que te dieran aire. Pues no.
sea, no se puede, no se debe. Por eso no se calcula por peso ideal, pero por peso real se calcula por peso ideal. ¿Ok? Bueno, esa era una pregunta. Después, peso ideal, ¿cómo lo calculé? ¿Cuál es lo normal? Ok, esas son las preguntas que tenían. Bien, entonces ya le calculé a 560. Y ahí me está dando un volumen. De entrada, habíamos visto una gráfica que era la gráfica de presión sobre tiempo, pero tenemos la gráfica de flujo sobre tiempo. Esto es inspiración. En el flujo, entra en la inspiración, sale en la expiración. ¿Cómo sabes qué cantidad de flujo poner? Ahorita te contesto eso. Eso es muy interesante. Es una de las modificaciones más complicadas de hacer. Es un poquito ya de ventilación avanzada, pero ahorita te lo trato de explicar. Aquí está, el flujo entra y sale. Este flujo está determinado aquí como una consecuencia del volumen. Yo lo puedo medir, yo lo puedo modificar. Aquí está, ¿no? Aquí yo lo puedo cambiar. Lo puedo subir, yo lo puedo bajar. Lo puedo subir hasta un límite inferior que tengo aquí en las alarmas. Pero vean cómo lo voy a modificar. Lo voy a dejar en 20 como estaba, para tratar de contestar tu pregunta. Ahí está moviéndose. Vean, aquí está el flujo máximo. El flujo pico se llama, en litros por minuto. Lo voy a meter a 20. Y vean lo que pasa con todas las gráficas. Lo voy a meter a 30. Vean lo que pasa con todas las gráficas. En la inmediata siguiente. Después comparen esta con la que sigue. Vean cómo se entra rápido y cae. Estas dos, quédense con estas dos. Vean estas imágenes. ¿Se acuerdan de la ilusión óptica? Es más, se los voy a traer, espérenme, no se vayan, nada más un minuto. ¿Se acuerdan de este juego? De este juego que veían cuando estaban en la primaria. Están viendo mis manos, ¿verdad? Están viendo mis vasos. ¿De cuál vaso le cabe más? ¿A cuál vaso le cabe más agua? Dependiendo del tamaño. Y algunos van a decir que a este porque está más alto, y algunos van a decir que a este porque está más gordo. Pues resulta que no, que los dos vasos les cabe lo mismo. ¿Cómo lo sé? Pues lo puedo comprobar, le puedo vaciar agua y lo puedo medir en un lugar diferente y lo van a ver. Estas dos gráficas que ustedes vieron, ¿se acuerdan la imagen que les dije? Quédense con esa imagen. Las dos áreas dentro de esas gráficas, o sea, esta área dentro de esta gráfica, son las mismas. Los vasos son del mismo volumen. Esta área debajo de la curva en el flujo inspiratorio te da el volumen. ¿Cómo estoy tan seguro que el volumen es el mismo? ¿Por qué estoy tan seguro? Pues porque yo lo estoy determinando. Yo estoy diciendo cuánto va a entrar. Van a entrar 560 mililitros, pero a una velocidad más rápida. O sea, en vez de meterlos así, los voy a meter y esa es la gráfica que me va a dar. ¿Ok? Por eso cambia el flujo y por eso cambia la modificación de la gráfica. ¿Qué quiero yo? ¿Meter el aire rápido o meter el aire lento? Pues generalmente a una velocidad no ni tan rápido ni tan lento, a una velocidad normal, a una velocidad a la que le alcance a meter y alcance a sacar el aire. Si lo meto demasiado rápido, puedo generar mucha presión dentro de los pulmones y romperlos, o sea, incrementar la presión. Es más, vean cómo cambia la gráfica de presión cuando cambiamos el flujo. Voy a regresar al flujo en el que estamos, ¿no? Pero vean la gráfica de presión. Lo que me interesa es la gráfica de presión, la de arriba, no la de flujo, que es la que estábamos viendo. Vean esta con la siguiente. Vean esta con la siguiente. Vean cómo cambia completamente la gráfica de presión. Estas dos. Modificaste el flujo, se hizo más lentito, más suave. Aquí entró rápido y se detuvo y se bloqueó. Y después ya se hizo más suavecito. Al cambiar el flujo, al cambiar la velocidad a la que metes el flujo, haces más suave la entrada de aire. Pero si lo haces demasiado suave, a lo mejor no llega hasta el fondo de los pulmones. Entonces es una paradoja. ¿Hasta cuánto sí y cuánto no? Depende de lo que tú quieras lograr. ¿Sí? No hay una respuesta concreta a cuánto. ¿Ok? ¿Cuál es la velocidad ideal a la que debe de entrar el aire? El flujo normal, habitual en respiraciones no forzadas, es de 20 litros por minuto. ¿Sí? El que está aquí, el 21, el límite inferior. Es la velocidad normal no forzada. Pero recuerda que tienes un paciente ventilado, un paciente intubado, que va a necesitar más o menos flujo. ¿Ok? Bien.
Ya casi voy a terminar. ¿Qué determinaría subir el flujo? ¿Cómo necesitaríamos subir el flujo? Dos cosas. Una, que el paciente no abra la vía aérea, que tenga mucha presión o mucha dificultad para meter en la vía aérea, que tenga mucha restricción y que tengas que meterlo más fuerte. O que tengas que aumentar la frecuencia respiratoria, una ventilación de alta frecuencia en los niños, como en los niños, que tienes que subir el flujo para que alcance, te quepan menos ventilaciones, te quepan más ventilaciones en menos tiempo, como la frecuencia cardíaca, ¿no? Que aumentas los latidos acortando la fase diastólica. Entonces es lo mismo. Aumentas el flujo para tratar de aumentar la frecuencia respiratoria, hasta que te alcance para esa frecuencia respiratoria. Eso es lo más importante. Frecuencia en ventilación de alta frecuencia en niños. Tienes que meter poquito volumen, pero muy rápido, para que alcanzar el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? Y les voy a mostrar un ejemplo. Voy a bajar el volumen corriente. Recuerden, el volumen corriente es lo que entra en cada ventilación. Es como el volumen sistólico en el corazón, que sale en una ventilación. Es esto, ¿no? Lo voy a bajar mucho. Voy a bajar a 250. Lo voy a dejar tantito y vamos a dejar que chille. Y entonces ustedes me van a decir cómo lo resuelven. A ver si son tan listos y están despiertos a las casi 11 de la noche. Denle chance tantito para que chille. No voy a chillar porque la frecuencia está muy bien. Le voy a bajar la frecuencia también. Es que le apagué las alarmas. Okay. ¿Qué está chillando? ¿Qué me está marcando? Ahí lo están viendo, pues no necesitan mucha ciencia. Está marcando el volumen minuto. Esta BM es volumen minuto. El volumen minuto no es lo mismo que el volumen corriente. El volumen minuto es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria. Y aquí me está hablando de volumen minuto bajo. El volumen minuto lo necesito modificar de acuerdo a la frecuencia que yo tenga y a la frecuencia, al volumen corriente que yo tenga. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo detener la alarma? Así como técnicas así de... Así es. Aumento la frecuencia respiratoria. Aumento la frecuencia respiratoria, claro. Puedo aumentar el flujo. Si aumento el flujo, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar el volumen minuto? Si aumento el flujo, piénsenlo, nada más. Aumento el flujo, aumento la velocidad a que lo meto. ¿Pero va a aumentar el volumen minuto? No, no va a aumentar el volumen minuto. Aunque puedo subir mi volumen. Sube el volumen también a tu... es que voy a callarlo para que me escuche. Si aumento el flujo, no aumenta el volumen minuto. Porque el flujo depende del volumen tidal, el volumen corriente y de la frecuencia respiratoria, no de la velocidad a la que entre en cada frecuencia respiratoria. Entonces, por eso no va a cambiar. Si aumento la frecuencia respiratoria, sí va a aumentar el volumen minuto. Vean, voy a aumentar solamente la frecuencia respiratoria, pero me va a dar un tope. ¿Por qué? Porque me está limitando la frecuencia respiratoria alta. Me está dejando hasta 14. Lo voy a dejar en 14 y vamos a ver qué pasa con la alarma. Ahorita te contesto esta pregunta porque es un caso específico. Vean, sigue prendida la alarma. Le voy a quitar Sigue prendida la alarma. Me sigue marcando. ¿Por qué? Me sigue marcando volumen minuto bajo. ¿Cómo puedo yo quitarle los límites? Aquí hay unas alarmas. Aquí las selecciones del ventilador. Que puedo ajustar la alarma. La alarma de frecuencia respiratoria me marca que mi frecuencia respiratoria máxima que yo puedo llevar al paciente es de 15. Le voy a subir para que me dé chance de subirle un poco más, a 20, porque está dentro de lo normal. Le subí a 20. Entonces le subo a 20 y ahora sí ya me va a dejar subirle aquí a 20. Está a 18, pero me afecta la relación inspiración-expiración, lo voy a dejar a 18. A ver si con eso es suficiente. El volumen minuto que me está marcando aquí es de 3.28, ahora ya de 3.3, el mínimo es de 3.3 y ahora ya de 3.35 y ya se cayó. ¿Por qué? Aumentando la frecuencia respiratoria. Esa es una forma. Con el mismo volumen corriente, pero respiraciones más rápidas. ¿Ok?
Les voy a mostrar la última gráfica, que es la de hasta abajo, en esta gráfica. ¿Cómo la voy a modificar? Modificando el volumen corriente. Le voy a dejar una frecuencia un poquito más baja, de 16, y le voy a dejar el volumen, le voy a modificar el volumen corriente. Vean, aquí me está marcando el volumen corriente por cada respiración, y esto es en el tiempo. Entonces el volumen corriente sube hasta 250 o 240, que es lo que yo lo estoy determinando, y me está alcanzando a dar el volumen minuto que yo quiero. Vamos a subirle el volumen corriente y vean cómo se modifica la gráfica. Vamos a dejarlo a lo que teníamos, 540 creo que era. Ya pasé 540. Vean cómo se modifica la gráfica. Se modifica la escala, ¿ya vieron? Se modifica la escala de la gráfica, pero la forma no. No se modifica la escala porque subimos, estábamos aquí en 250 y ahora ya me quedé en 1000. ¿Ok? Solo estoy modificando la gráfica y el flujo pues, es el mismo que yo había dejado y la presión de la vía aérea sigue aquí en la misma. ¿Ok? Fíjense, voy a modificar un valor más. Bueno, voy a contestar tu pregunta, Yuli, y ya modifico un valor más y ahí terminamos. Si pongo en 5, ¿qué? ¿A qué te referías? ¿A poner en 5 qué? ¿El volumen corriente? ¿5 por kilo? ¿5 por 7, 35? Ajá, ajá. 5 por 7, 35 sería el volumen corriente multiplicado por 12. 35 por 12. 350 por 12, perdón. El volumen en minutos salía en 4.200, o sea, 4.2 litros, 4.200 mililitros. ¿Sí? Esa es la respuesta a tu pregunta. Y la otra, vean cómo se modificó. Cuando yo subí el volumen corriente, pasó de 3.3 o 3.35 a 8.38. O sea, casi triplicamos el volumen minuto. Entonces el paciente lo estamos insuflando, hiperinsuflando. Estamos dando poquitas ventilaciones, o bueno, ventilaciones con poco volumen y ahora ya muy grandes. Y el volumen minuto se incrementa. ¿Ok? Voy a modificar un último valor para que vean lo que ocurre en la gráfica de presión y ahí termino. Si tienen dudas, me dicen. Voy a modificar el PIB. La presión positiva al final de la expiración. La presión positiva al final de la expiración es esta línea horizontal. Esta. Porque aquí está inspiración, expiración, y al final de la expiración, aquí en este punto donde está la flechita y el dedo, es 5. Es este. Lo voy a subir. Voy a subir el PIB. ¿A qué quieren? Díganme un PIB, pero que ustedes quieran, que no sea algo muy manchado. Díganme. 7. No, 7 no, está poquito. O más. Es más. Les digo que no y ahora les digo que sí. 15, va. 20. Ya 20. Vamos a dejarlo en 20. Ahí está, 20. De hecho, hasta ahí me marca el PIB más de 20. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Cómo demonios? No, son las 11 de la noche y es un simulador. Sí, estoy seguro. Vean el PIB, vean cómo sube en la siguiente gráfica. Uf. La presión de la vía aérea. El volumen minuto varía de paciente, dependiendo del paciente. El volumen minuto varía por kilo de peso, Abraham, tu pregunta. Por eso es 6 por mililitro por el volumen corriente. Pero vean cómo sube la presión de la vía aérea. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aumentarle el volumen corriente. Y el flujo, un poquito más. Aumentarle el volumen corriente. Quiero que rebase la línea roja. Lo que quiero es que rebase la presión. Aquí no me deja, es que no es un paciente real, entonces no podemos modificar, o sea, las condiciones del paciente son estándar, entonces no se puede modificar tan real. Lo que quiero lograr, pero no me deja porque necesito modificar todos los valores, es que la gráfica rebase la línea roja, esta línea roja. Vamos más. Lo que le contesté a Abraham, 6 mililitros por kilo es el volumen corriente y eso multiplicado por la frecuencia. Voy a quitarle la alarma.
El volumen minuto. ¿Va a haber curso de recomendaciones para COVID? Sí, es una ventilación avanzada. Voy a preparar una sesión de ventilación avanzada para COVID. Nada más quería que tomaran esto para que tuvieran las bases. Bueno, no lo vine a rebasar, pero bueno, lo que yo quiero lograr es que el ventilador le aviente la presión, el volumen a tal presión que rebase la presión máxima de la vía aérea, que es de 30, para que me marque alarma de presión, pero no lo logro porque es un simulador y tiene estándar, o sea, es un paciente estándar que se va a modificar de acuerdo a lo que yo quiera, entonces nunca lo voy a lograr que rompa la presión porque no existe este paciente, es un paciente simulado. Pero bueno, si llegara a ocurrir, si llegaras a meter esto con este PIP en un paciente real, la presión de la vía aérea sería increíble. O sea, sería muy, muy alta, sería más de 40, no sería este 30 estimado, sería más de 40. Porque son por lo menos los 20 de PIP más el volumen que le estás metiendo. Y entonces rebasaría la presión y lo que tendrías que hacer es bajar la frecuencia para que bajara la presión y bajar el flujo para que bajara la presión también. ¿Ok? Bueno, hasta allí. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de esto. Ok, FIO2. Esa es una discusión que tenía. Si tú pones a un paciente con FIO2 mayor a 80%, si tú ves a un paciente, a un médico que está poniendo FIO2 mayor al 80%, sin considerar cambios en la presión o en el flujo, o sea, sin ajustar cambios en la presión o en el flujo, esa persona no sabe de ventilación mecánica. Porque la FIO2 no es un valor, sí se puede modificar, lo puedes poner aquí a 100, es cierto, lo puedes poner aquí a 100, lo que tú quieras, hasta el 100 o a lo que tú quieras, pero eso va a modificar, ahorita les contesto esto. Eso va a modificar la capacidad de oxígeno que tiene, pero el intercambio no se va a modificar porque los alvéolos siguen colapsados. Si el problema del paciente es que tiene una EPOC y tiene destruidos los alvéolos, o tiene un CIRA por COVID, si quieren, no podemos modificar el FIO2 porque no le va a alcanzar, los alvéolos siguen destruidos o cerrados. Entonces, por más que le subas el FIO2, no va a alcanzar. Necesitas meterle más presión para reclutar los alvéolos que están colapsados porque están llenos de aire. Eso es lo que necesitas hacer. Por eso tienes que modificar primero presiones o hacer un equilibrio entre subir presiones y subir FIO2, pero tratar de no llegar al 90% o más, porque además la fracción inspirada de oxígeno mayor a 90 ocasiona lipoperoxidación de las membranas de las células de los neumocitos de los alvéolos, entonces las vas a destruir y al final de cuentas vas a exacerbar o perpetuar el daño pulmonar y vas a matar al paciente. ¿En qué condiciones bajas tanto el flujo? Cuando quieres que no sea tan lento. Cuando quieres que no sea tan rápido. En condiciones en las que estás extubando una cosa que se llama weaning del ventilador, estás destetando el ventilador y quieres que el paciente le dé chance de respirar más lento y quieres ver si el paciente tiene buenas ventilaciones, si alcanza. Si alcanza su ventilación para alcanzar saturación o presión parcial de oxígeno. O una variable que no tenemos aquí, pues porque es un simulador, es los valores del paciente. O sea, no sabemos en cuánto está saturando el paciente, cuánto tiene de PCO2, cuánto tiene de PO2, no lo sabemos porque no hay un paciente. Entonces, si supiéramos eso, podríamos ir destetando el ventilador, bajarle el flujo, darle chance de que las respiraciones sean más lentas y entonces que le alcance a un volumen corriente adecuado, a un volumen corriente adecuado para ese flujo y sin aumentarle la presión de la vía aérea, porque lo puedes tronar, ¿no? Puedes ocasionar una lesión bronquial, inclusive, ¿no? Bronquial grande. ¿En qué condiciones bajas? Si no tiene una PIP lo suficientemente alta, ¿qué pasa con el paciente clínica? Si no alcanzas el PIP, el paciente va a tener hipoxemia. Clínicamente va a tener hipoxemia. Pero el PIP incrementa la retención de CO2. Entonces, el paciente con mucho PIP va a tener hipoxemia y va a tener hipercapnia. Va a ser acidosis respiratoria. Y eso es esperado, es normal. En caso de los niños es igual. Sí es igual, pero necesitas disminuir, obviamente, los volúmenes. Los volúmenes son mucho menores. Los flujos son menores y las frecuencias respiratorias son más altas, porque los niños tienen una frecuencia respiratoria más alta. Cuando se va a quitar el ventilador, ¿cambias? No. Qué bueno que me preguntas eso. Cambiar el ventilador de asistido controlado a una combinada ventilador y paciente, que eso se llama ventilación mandatoria intermitente sincronizada o SIMB. Por aquí anda. Aquí anda, déjenme ver si la tiene. Aquí está. El SIMB. El SIMB nos sirve
no sirve, no se usa. Si tú tienes un paciente inconsciente, debe estar en controlado por volumen o controlado por presión. Si tú tienes un paciente semiconsciente y está haciendo ventilaciones, el controlado por volumen o por presión le va a dar chance al paciente de hacer respiraciones, le va a dar chance de ventilar él. En el momento en que el paciente ventile y empiece a respirar y esté haciendo buen esfuerzo y buenos volúmenes, y tú veas que la frecuencia que tú tienes programada de 16 o de 12, pero el paciente está en realidad haciendo 20, 22, pues todas las respiraciones son de él. Eso quiere decir que el paciente está despierto. Entonces le bajas las frecuencias, te das cuenta que el paciente está ventilando por él mismo y lo cambias automáticamente, lo voy a regresar acá, lo cambias automáticamente del modo controlado aquí al modo de presión soporte, en el que el ventilador nada más le va a dar un poquito de presión. Se puede cambiar, de hecho, eso te tiene que hacer cambiar de volumen de asistido controlado a presión soporte. Eso es y te brincas el SIMB. Se omite, el SIMB no sirve. En la realidad, el SIMB desincroniza a los pacientes. Tienen muchos conflictos y entonces empiezan a desincronizar, desaturan porque el ventilador manda, no se da cuenta, no tiene buena sensibilidad, el paciente está medio despierto, medio dormido, genera una respiración pero ineficaz, y entonces el ventilador no sabe qué hacer, le manda una cuando el paciente va sacando el aire y chocan y se desincronizan. Y por eso el SIMB es muy conflictivo. Pues no lo usen, no sirve. De hecho, ya no se tiene que utilizar, es otro modo ventilatorio del siglo pasado, literal, ya no se usa. ¿Ok? Bien. Bueno, pues si no tienen dudas, entonces voy a terminar de compartir la pantalla. Recomienda la posición prono. Sí, la posición prono está indicada para reclutamiento alveolar en los pacientes en que tienen síndrome de distrés respiratorio. ¿Ok? Bien, voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Gracias por quedarse y por tener el tiempo para hacer esto. Hay una duda más. Bien, bye, bye, bye. Que estén muy bien, cuídense y ahí les informo de cuando haya otra sesión, si es que les interesa la de ventilación avanzada. ¿Sale? Hasta luego. Bye. Si este amor fue